Bienvenidos a The Undoing, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Eugenia Mariluz y estamos acá para hablar del quinto y anteúltimo episodio de la serie. El de hoy se llama Trial by Fury y ya no puedo creer que estamos a punto de descubrir qué pasó con Elena Alves. ¿Qué pasó ahí? Y este es el momento en el que, si te habías distraído, tenemos que recordarte que esto de Undoing es una miniserie técnicamente, entonces van a ser solo 6 episodios. Es el final, no es después como, no, es una miniserie, va a terminar en el 6º, tenemos el 5º ya entre nosotros, ya lo vimos, ya lo analizamos y yo no quiero decir nada, pero yo había dicho la otra vez, acá Henry, pasa algo, este chiquito sabe algo, hay algún secreto dando vueltas por ahí. Y finalmente, con el cierre de este 5º episodio, tenemos el objeto, el arma homicida que aparece en la habitación del hijo de Jonathan y Grace. Estuve toda esa escena sabiendo que se venía, sabiendo que Grace iba a encontrar el martillo en la habitación de Henry, pero diciendo por favor no, que el asesino no sea un nene de 14 años, Igual nos falta el 6º episodio para ver si realmente es el asesino, si está tratando de cubrir al padre. Todo estaría yendo hacia el lugar de que probablemente sea Henry el culpable de la muerte de Elena, como bien había dicho Fío el episodio anterior, así que me parece que luego de que termine esta miniserie, la que se va a llevar el trofeo de perdedora con las teorías conspirativas soy yo. No, igual además es bastante difícil porque quienes hayan leído el libro en el que está basado The Undoing, igual la serie, Susan Bier, David y Kelly decidieron ir por tomar otro rumbo, agarrar como muy los elementos centrales nada más, así que estaba difícil. Yo ahora voy a decir por qué me parecía lo de Henry y por dónde creo que viene la cosa. Igual, como decías, ya en cada final de episodio en esta miniserie hemos tenido una revelación que nos dejó pensando y que después tenía su explicación. Y acá, como señalabas, puede llegar a ser que él no sea el autor material y que haya asesinado a Elena. Él puede haber ido después, puede haber tratado de limpiar la cuestión. Yo no quiero decir nada, ella era como la que sospechaba de todas las criaturas, pero recordemos que quien encontró a Elena es Miguel, su hijo, y que ahí hay algo que tampoco los episodios exploraron demasiado, que es la relación entre los dos chicos. Y recordemos también que hace un par de episodios Henry se había chocado con Miguel en el colegio y le pidió perdón, y si bien en ese momento nosotros lo vimos como si fuese simplemente una medida de cortesía, atando un poco los cabos y enterándonos un poco lo que pasa también en la familia de los Fraser, de repente esa pedida de disculpas empieza a tener otro sentido, porque en este capítulo, bien como lo dice el título del 5º episodio, casi la totalidad del capítulo sucede adentro de lo que es el juicio, que como ya lo venimos sabiendo hace un par de episodios, es un juicio altamente publicitado por los medios de comunicación, es un juicio que importa mucho en la sociedad estadounidense ficticia que vive dentro del mundo de Undoing, en la familia de los Fraser, en la familia de los Alves. Y para algunos que tal vez no estemos acostumbrados o no entendamos cómo funciona realmente el sistema judicial, tanto sea estadounidense como argentino, yo nunca fui a ningún juicio ni tuve que formar parte de una defensa, menos de un crimen de esta índole. Realmente no entiendo bien cómo funciona eso, pero estuve averiguando un poco porque a mí siempre me llamó mucho la atención esa idea de que en Estados Unidos existe el juicio por jurado, que es algo que, si no me equivoco, ahora en Argentina se está implementando, pero es relativamente nuevo, así que no voy a hablar sobre un tema que no conozco, pero por lo que sí pude estar averiguando, en la Embajada de los Estados Unidos tiene un documento todo bastante detallado que explica
cómo funciona un juicio por jurado y básicamente el jurado estadounidense tiene su origen en una práctica que era británica, que estaba destinada a proteger justamente a los súbditos, a las personas que iban a ser enjuiciadas, de la tiranía real, ¿no? Es un sistema que está pensado para que sean los mismos ciudadanos de un estado quienes juzguen a otros ciudadanos, y el juez es el que pone la condena de lo que esa persona, si termina siendo culpable según el jurado, debería llegar a cumplir. El juez es el instruido obviamente por los años de estudio y por los años de trabajo para poder determinar cuánto tiempo de cárcel merece esa persona si es declarada culpable, pero son sus pares los que se encargan de decidir si la persona que se está defendiendo o culpando es culpable o no lo es. Y dicho esto, me parece importante que apenas empieza el episodio, pasan unos minutos y nos enteramos que la defensa de Jonathan está investigando al jurado. O sea, está yendo súper preparado para saber exactamente cuáles son los puntos débiles por los cuales podrían hacer que el jurado, que está conformado por ciudadanos de la ciudad de Nueva York, de todas clases sociales básicamente, empatice con el presunto asesino del asesinato brutal que sufrió Elena Alves. Sí, que esto es algo que, como decías, acá en Argentina hay muy pocas provincias y no es algo muy usual ni que uno vea mucho en los medios. Son muy pocos distritos los que tienen juicio por jurados, y no es que uno conoce, como uno puede ver en las series o en las películas de Estados Unidos, que hay siempre alguien que fue jurado o alguien que está por ser jurado o demás. Acá no es algo usual, pero habiendo visto tantas ficciones de allá, uno como que aprendió esto de que la selección de jurados es todo un tema y es muy importante tener buenos abogados que le puedan dedicar un tiempo considerable a investigar a esos jurados y cómo apelar a cada uno con determinadas sutilezas. Como les dice Noah Haley, ellos van a estar mirándolos todo el tiempo, o sea que no es solo cuando cada uno pase a hacer su propia declaración, sino que en todo momento van a estar siendo observados y juzgados, su carácter va a estar siendo juzgado por esos jurados, y se hace toda una especie, primero en la selección, se hace obviamente una investigación muy detallada para ver cuánto puede jugar a favor o no la situación individual de cada una de las personas que van a estar ahí, de estas 12 personas, y después también qué pueden hacer ellos, en este caso Jonathan y Grace, para caerles bien. Algo que se suma acá, me parece que es más moderno, es el tema de los algoritmos y de la información de la Big Data que uno va dejando en online y demás, que aparece acá porque Haley les dice, es como, sabemos todo de esta. Cuando Jonathan le dice, ¿cómo saben que este tuvo una infidelidad y demás? Saben todo, claro, porque ahora cuando nos preocupamos por nuestra información que está dando, como el rastro que vamos dejando online, es eso, es a dónde fuimos, qué comimos, con quiénes nos juntamos. Mucha de esa información igual no hay ni siquiera que comprársela a ninguna empresa, está simplemente ahí, nosotros la dejamos ahí, no es tan difícil estoquearnos como aparece, como se ve ahí en el capítulo, que se meten estaban viéndole una cuenta de como si fuera de Twitter o de Facebook, ¿no? A algunos de los jurados. Sí, eso yo no lo quiero pensar ni por 2 segundos de más, porque si me pongo a sobrevaluar absolutamente todo lo que yo hago en redes sociales, y si en algún momento va a venir a jugarme en mi contra, no, me tengo que cerrar todo, me tengo que meter en una cueva y no tengo que nunca más salir a ver el sol, porque realmente es muy terrible la cantidad de cosas que compartimos sin darnos cuenta. Y justamente el jurado de este episodio, sin darse cuenta, compartió que, como bien decías vos, uno de los hombres del jurado perpetuó una infidelidad contra su esposa, es un marido infiel. Entonces podemos entender que puede llegar a empatizar con Jonathan, porque Jonathan también fue infiel. También la abogada le dice, hay 4 mujeres adentro del jurado, por lo que la estrategia de defensa va a tener que estar pensada para que estas mujeres puedan terminar empatizando con alguien que es un presunto asesino de una mujer y que además la asesinó de una manera terrible. Y las cosas que me parece que son los 2 hilos que llevan adelante el capítulo y que llevan adelante el juicio, es la primera, que está conectada con el final del episodio, que es que nadie sabe exactamente con qué la mataron a Elena. Se asume que es un martillo de esos que se usan para hacer esculturas, pero no se puede saber con certeza porque el martillo no está, y que no esté el arma homicida
que se utilizó para matarla complica la investigación, obviamente, y me parece que la segunda línea que es interesante es ver cómo la familia que tiene que defenderse, o sea, la familia que tiene dinero, que es blanca y que puede pagar la mejor abogada que el dinero puede comprar, intenta armar una causa en contra del marido de Elena, de Fernando, que obviamente no tiene los mismos medios para defenderse, que además está sufriendo la muerte de su esposa, que además tiene que quedarse criando a su hijo y que además tiene que quedarse criando a una niña que no es su hija. Digo, se juegan dos costados muy perversos y hay que decirlo, aunque sea terrible, la abogada de Jonathan es maravillosa. Porque uno ya conociendo todo lo que está pasando y por dónde van a querer ir armando, uno un poco le cree, ¿viste? Sí, porque además juega, me parece muy bien las cartas también para hacerlo como que Fernando es el que la señala y le dice que no, que a ella no le importa su dolor, porque ella trata de venderlo, obvio, como algo considerado y empático, simplemente porque para señalar, incluso se cuida en decir que no es que la policía es o inoperante o corrupta, sino que en pos de conseguir condenar a alguien, simplemente fueron directamente a Jonathan sin pensar en ninguna otra opción, porque claro, esto sucede cuando uno empieza como a tratar, a tirar diferentes tiros, a ver qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. En la opinión pública o la visión que queda del caso es como, no la tienen muy clara, no saben bien para dónde ir. Entonces es mucho más fácil en una investigación agarrar a un sospechoso y aferrarse a esa persona y seguir y darle para adelante, que es lo que pasa en este caso y es lo que ella plantea, lo que plantea la abogada Hailey Fitzgerald. Esto de, bueno, pero si no investigaron a Grace, que estaba dando vueltas por ahí, no investigaron a Fernando, cuya coartada es simplemente que estaba con el hijo dormido, además, con el hijo chico dormido. Es como, ella trata como, tiene que jugar eso de no pasarse a ser cruel, ¿no? Pero marcar que Jonathan, o sea, su cliente, no es la única persona que puede haber llegado a ser. Y ella además está jugando, todos tienen que jugar en realidad acá, en dos canchas al mismo tiempo, porque está la parte del tribunal, la parte de la justicia, está ahí, y que es como finalmente la que importa, y la mediática, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sabemos que la parte mediática, sobre todo para este caso, es muy importante. Y además, no quiero responsabilizar ni ponerle tanta importancia a lo que pueden llegar a decir los medios de comunicación, porque siempre voy a seguir opinando que la opinión personal de cada persona pesa más que lo que los medios de comunicación puedan llegar a hacerle creer que tiene que creer. Pero también hay que decirlo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante en la formación de opinión, y cuando los vemos que están empezando a dudar a ver si Jonathan es culpable o no, uno podría pensar que también el jurado va a empezar a pensar si Jonathan es culpable o no. Y como dice Hailey, la abogada, hay que encontrar un culpable, porque fue un asesinato tan cruel y tan terrible que a alguien hay que condenar. El problema es a quién van a condenar, si no van a condenar a Jonathan. Se me abren un par de preguntas con respecto a lo que va a ser el episodio número 6, que tiene que ver con que, suponiendo que los Fraser, o sea, suponiendo que Grace se da cuenta que su hijo Henry podría estar metido en el asesinato, podría ser el culpable, ¿lo van a entregar a su hijo de 14 años? Jonathan va a tomar el lugar de la culpa y lo quiere lo suficiente a su hijo como para hacer eso. Porque otra cosa que me parece que se notó en este episodio es que Jonathan, por más bueno que quiera aparentar, termina siendo una persona muy egoísta, porque nos enteramos que Henry vio a Elena y a Jonathan por fuera de lo que serían sus familias. Digo, los vio dándose un beso enfrente del colegio, y Jonathan lo vio a Henry y lo saluda como si nada, y en ese momento Grace le dice: vos le hiciste esto a tu hijo, como diciendo, sabías que él tenía idea de lo que estaba pasando y no te importó absolutamente nada y seguiste con tu vida, seguiste con tu amorío. Y otra cosa que nos enteramos de Jonathan, que para mí
también suma y a su peso, y de última, si no es el culpable directo del asesinato, es como el culpable por omisión, por así decirlo, de manera indirecta, de que lo termine matando Henry, porque también nos enteramos que él tenía un secreto muy grande, que es que su hermana es la persona que se había muerto cuando se escapó de la casa y no era un su perro. perrito. No. Entonces, y que no solamente nos enteramos que su hermana es, y que toda la vida mintió y dijo que era un perro, paréntesis, comparar a tu hermana con un perro ya habla de un nivel de perversión muy extraño, sino que al final del episodio Grace consigue comunicarse con la madre, con Janet, que, entre paréntesis de vuelta, la corrección de la conjugación del verbo me pareció un detalle hermoso, porque es una señora inglesa que le dice, querida, estás conjugando mal. Pero lo que él le dijo, básicamente, lo que ella le confirma, básicamente, es lo que decíamos en el episodio pasado, de que Jonathan probablemente sea un sociópata y no puede sentir ni culpa ni duelo por haber sido el responsable de que su hermana de 4 años haya muerto, que nunca en su vida mostró ningún tipo de arrepentimiento ni pidió perdón, que ni siquiera se acercó a su madre para decir lamento mucho haber estado haciendo un sándwich y haber dejado la puerta abierta, y eso nos da a entender un poquito ciertas capas de su personalidad que ahora, después de que hicimos el episodio de la semana pasada y vos me trajiste la teoría de Henry, medio que las veo en Henry. Sí, ¿no? Porque además Henry parece ser lo único que realmente le importa a Jonathan. Si bien en el capítulo anterior lo vimos tratando de acercarse a Grace para tener algo así como una relación como un matrimonio como el de antes, no le salió bien. Ahora, ya con los momentos más estresantes del juicio ahí nomás, finalmente tienen esa conversación por teléfono, ¿no? Donde ella parece, o sea, está como él está a pleno haciendo uso de todas sus herramientas de seducción y de manipulación, ¿no? Como si estuviera cortejándola y fueran adolescentes de nuevo y finalmente le termina saliendo bien. Sí. Y los únicos momentos en los que yo lo veo a Jonathan más como realmente preocupado o algo es cuando lo vemos en el cuarto de Henry, que agarra la foto de Henry, ¿no? Y la descuelga. Ahí hay como un momento, me parece, ahí es cuando vemos que algo le pasa real a Jonathan y hay como una exploración muy atractiva de Henry en este capítulo, porque sí, ya habíamos visto que él está como muy enfocado, ¿no? Tiene como una cosa muy de la familia, de su familia perfecta, y como que lo único que le falta es el perro. Ahora vuelve incluso con el tema, con la música clásica, él también y con su relación con los otros chicos. Hay como algo, como decís vos, que lo muestran un poquito como una especie de Jonathan Jr., creo que es la mejor escena del episodio y una de las mejores top 3 de toda la miniserie hasta ahora, que es la del restaurante, ¿no? Donde están ellos. ¿Por qué se les ocurriera un restaurante? No Primero, sé. sí, no, terrible. Comiendo ahí en una situación súper tensa, tratando de volver a ser una familia. Con todo el tiempo los empleados, los camareros acercándose para traerle que el plato, que el agua, que el pan y demás, cortando cualquier discusión o charla que se pudiera dar. Y de nuevo Henry con esta idea y incluso tirándole a la madre, echándole la cara, ¿no? Vos le decís a tus pacientes que después de una infidelidad puede estar todo bien y se puede volver e incluso pueden estar más fuertes. Como que él tiene un interés muy marcado por volver a esa familia casi perfecta. También me parece impresionante que los chicos, los nenes, estén en el juicio, ¿no? Terrible. Cuando muestran la foto, es tremendo. Y ni hablar él, desde su parte, él viene escuchando desde hace rato ya todo lo que hizo su papá, lo que sí se sabe que hizo, ¿no? El papá diciendo que la amaba a Elena, que ahora dijo que las amaba a las dos, que eso no había cambiado. Escuchar incluso de manera muy técnica la última relación sexual entre Jonathan y Elena, que la bebé de Elena es de Jonathan, y él lo escucha y después sigue, ¿no? Bastante como obsesionado consumiendo el caso, en esto que hablamos en el capítulo anterior un poco más de cómo se van armando los relatos, las narraciones de un caso de estos en los medios. Y Henry está ahí consumiendo todo, pero no parece como del todo afectado. Eso es lo que más me marca, que hay
mucho de Jonathan y de ese Jonathan que ahora conocemos un poco más gracias, como decías vos, a la mamá. Sí, es como que para Henry, no sé, yo antes por ahí lo pensaba en el sentido de que, bueno, tiene 14 años y por ahí no entiende la gravedad del asunto, pero ahora con todos los pequeños detalles que vamos sumando pienso que tiene que haber otra raíz, pero como si el trámite y lo que le está pasando a su familia fuese un trámite justamente y nada más, ¿no? Como, bueno, algo para solucionar, tenemos dinero, tenemos una abogada, le dice justamente a la madre: Sí, tenemos todas las de ganar. si vamos a sobrevivir esto, podemos sobrevivir cualquier cosa, esta familia puede continuar, creo que vamos a ganar. Y yo al principio pensaba, bueno, es un nene de 14 años, obviamente que va a querer que sus padres sigan juntos y obviamente que no puede creer o no puede llegar a entender por ahí la gravedad del asunto, pero ahora, como decía antes, empiezo a ver como las capas ya tal vez de una personalidad más parecida a Jonathan y en el juicio también, ¿no? Me parece que cuando están mostrando las imágenes o contando cómo la mataron a Elena con el pequeño Miguel ahí, porque la abogada defensora está diciendo porque siguieron pegándole y pegándole y pegándole, es mucho peor de lo que ustedes piensan, le deformaron la cabeza, muestran las fotos. No, la serie me parece que hace un trabajo interesante de cuando muestran la foto, ver la reacción de Miguel y de Fernando, que obviamente se espantan, y no muestran la reacción de Henry. Y yo creo probablemente, y esto es una opinión personal, que por ahí Henry no se hubiese ni inmutado con las fotos que estaba mostrando en el juicio. Que si nos hubiese mostrado esa escena, por ahí cerrábamos mucho más la idea de que él es el asesino, pero obviamente nos queda un episodio, así que todavía no sabemos exactamente cuál es el misterio que vamos a terminar resolviendo y quién lo hizo, porque además también existe la posibilidad, y yo sé que estoy tirándolo un poco a los pelos acá, pero no sabes con qué te puede llegar a sorprender de Undoing, de que Grace lo haya hecho, porque no nos olvidemos que Grace estaba muy cerca de la escena del crimen y por ahí se olvidó. Yo no le pongo muchas fichas a esa teoría, pero uno podría llegar a pensar que puede llegar a suceder y si no, mira, pensando en voz alta digo, yo creo que Grace es capaz de inculparse a sí misma con tal de que Henry no vaya a la cárcel si Henry termina siendo el asesino. Sí, a mí lo que más me intriga, yo a esta altura me veo en una situación en la que lo puede haber hecho Jonathan y Henry puede haber tomado el arma homicida, este martillo, y haberlo escondido para ayudar a su papá y para como mantener toda esta fachada de Grace. Lo que me parece es esta cosa como ella no puede, con esta coraza que se armó súper profesional para su trabajo y que su vida que estaba tan súper armada y no tenía, ¿no?, ninguna duda, no estaba todo ya muy garantizado, cómo ella no puede conectar con nada de lo que le pasa. Bueno, la vemos un poco más desarmada, rota cuando llora con Hayley y con Jonathan por cuando después de que Henry le cuenta que había visto, y que Henry además hace como mucho hincapié en que, bueno, él no quiso decir nada para no hacer lío, ¿no?, y en esta cosa, y después también se siente traicionado cuando ella le cuenta a Jonathan. Pero creo que Grace, cuando Silvia le pregunta, que por cierto nos mandaron, entre las teorías que nos mandaron era como, ¿y si Silvia tuvo algo con Jonathan? Yo lo veo un poco tarde para que aparezca, pero no termino de descartar algo de Silvia con Jonathan. Sí, probablemente le vi la teoría que nos mandaron por Twitter que me pareció muy acertada. Estoy de acuerdo, me parece que si Silvia y Jonathan hubiesen tenido algo, lo hubiésemos visto un par de episodios antes, a no ser que tengamos un episodio final de 2 horas con un desenlace increíble. Me parece que ya a esta altura Silvia está más ahí como la consejera de Grace, el contacto de Grace también, porque no nos olvidemos que Silvia conoce a la abogada que está defendiendo a los Salves, a la fiscal, exacto, y la fiscal medio que cuando Silvia entra al juicio la mira con una cara de no puedo creer la defensa que presentaron, como la mira con una cara muy cortamambo, muy como no te quiero ni saludar, porque realmente la defensa de la familia Fraser es muy acertada para que Jonathan no se haya declarado culpable, pero es muy terrible con el trato que se le hace a la familia de la mujer asesinada y a la memoria de Elena Alves. Cosa que me recuerda lo que dijo hace un par de episodios Hayley, la abogada. Acá no importa si lo hiciste o no lo hiciste. Acá lo único que importa es
que no seas culpable, digamos, que no te condenen. Y me hace pensar un poco más en cómo funciona la justicia en general, que si hay que buscar un culpable por el simple hecho de buscar un culpable, en realidad la justicia no se está haciendo. No, claro, acá la opinión pública quiere un culpable y los medios quieren un culpable y hay que ver qué cierra más. Y como le dice acá, no te podemos vender tampoco como un buen marido, como un buen padre, porque eso está claro que no lo sos. Simplemente hay que venderte como alguien que no hizo esto y no es capaz de hacer esto, o sea, matar a esta mujer. También en ese momento ahí muy raro, él viendo, Jonathan viendo las fotos de Elena. Y volviendo a Grace, lo que me pasa es que, bueno, en el momento en el que habla con Silvia y se enoja porque Silvia le pregunta, bueno, ¿y vos qué pensás? Creo que ella, como que lo que la vemos en toda esta vorágine y en este huracán que le pasó por la vida, ella está como en el aire, ¿no? Volando, tratando de reaccionar a lo que pasa y tampoco ni siquiera creo que abraza o comprende esa situación de vulnerabilidad y de desorden en la que se encuentra. Por una cuestión de qué hace con sus sentimientos, ¿no? Todo lo que le pasa con Jonathan y también cómo juega la serie con sus salidas y qué es real y qué no de esas salidas y de esos momentos en los que ella camina a la noche. ¿Cuánto hay de real de lo que sucedió con Jonathan? Podemos creer que sí, pero también puede haber una revelación en el episodio final y podemos llegar a ver que hay mucho más de Grace imaginado por una mente que está deshecha, muy rota por un trauma de que de golpe te despertás y tu marido no solo te engañaba, sino que parece que es asesino. Todas esas cosas van a aparecer en el capítulo final. Más o menos vamos a tener que saber cuánto hay de realidad, cuán agarrada a la realidad está Grace o no, con además, obviamente, el trauma de ella dedicarse a lo que se dedica y de golpe haber estado viviendo en una mentira que ni siquiera sabía lo de Jonathan y la hermana. Hasta ahora las mentiras de Jonathan son que le fue infiel, que con más de una mujer, que había tenido el problema en el trabajo, que ya no estaba trabajando ahí, que la mujer con la que le engañó incluso la amaba, que Henry lo vio. El viaje ese previo a todo esto y lo de la hermana, que ni hablar, es tremendo. O sea, ya son muchas cosas las que ella no vio. Y conociendo a David E. Kelly y a Nicole Kidman y a HBO y a los trabajos que ya han hecho juntos, yo creo que el episodio que viene nos va a dar vuelta el tablero. Que en vez de ir terminando de atar los cabos sueltos en estos episodios para darnos un episodio de cierre prolijo, nos va a dar un episodio de cierre que nos va a medio como dar una cachetada y repensar todas las teorías que venimos pensando desde el principio de esta miniserie. Lo que sí hay que tener en claro, que son como las dudas que a mí más me están movilizando ahora, es uno, ¿por qué se escapó Jonathan si no es culpable? Sí. ¿Y a dónde se fue? ¿Y qué hizo cuando se fue? Dos, ¿cuál es el rol de Henry en todo esto? Ya sabemos que es un rol mucho más activo que pasivo, que de dónde sacó el martillo, eres el culpable, está tratando de defender a su padre, como bien dijiste vos. Es un martillo X que compró porque se enteró que a Elena la habían matado con ese tipo de martillo, porque tampoco el martillo estaba ensangrentado. O sea, es un martillo que estaba limpio, que alguien había limpiado. O sea, que Henry limpió un martillo ensangrentado y lo guardó. Digo, hay un montón de preguntas ahí a resolver. Y una pregunta que no tiene que ver mucho con el caso, pero sí tiene que ver con el contexto de lo importantes que son los Fraser y que todavía no se ha respondido, es ¿por qué Franklin inspira tanto respeto, ¿no? Esta idea de que Franklin tiene que estar en el juicio, tiene que estar al lado de Grace, tiene que aparecer apenas llega Franklin, van un montón de reporteros a hacerle preguntas. Digo, la figura del abuelo, del abuelo materno, de como la cabeza de la familia es importante, es la persona que está llevando adelante económicamente este juicio, es la persona que pudo sacar de la cárcel a Jonathan y es la persona que terminó haciendo de alguna manera u otra que el juicio también llegue a los medios de comunicación, porque claramente es alguien importante, pero ¿quién es? O sea, ¿hasta dónde se extiende el privilegio de ese hombre? Sí, bueno, falta nada para que tengamos por lo menos
una buena cantidad de respuestas, porque también en general muchas de las grandes series no te dan todo ultra masticado y HBO nos tiene acostumbrados a eso, a no tener todo tan servido y tan lineal. Ya saben, ya se acuerdan, pero este domingo es el final de The Undoing en HBO. Inmediatamente después de haber visto el cierre de esta miniserie, pueden escuchar nuestro análisis en una nueva y la última entrega de este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Esta es la semana para ponerse al día e ir para atrás y empezar a anotar todos los detalles que quedan sueltos, porque la semana que viene es el último episodio y a nosotras nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast, y también es el momento para volver a escuchar algún anterior y tratar de ver exactamente cómo podemos llenar esos espacios vacíos que nos está dejando la serie de cara a lo que va a ser un final que para mí va a ser increíble. Y en Extras, la app de HBO, tienen un montón de información más sobre la serie, una serie que tiene además, juega mucho con, no solo con el diseño de arte de todas estas casas y estos lugares de tanta opulencia y privilegio, sino con el arte, porque estamos hablando de gente que tiene plata y que tiene un gusto muy refinado por la cultura, y ahí tienen mucha información sobre eso, sobre también entrevistas de los actores y demás. Y también me acordé recién, hubo un vivo en la cuenta de Instagram de HBO Latinoamérica súper interesante entre dos de los protagonistas de la serie, que parece que se hicieron muy amigos. Tiene sentido, estoy hablando de Edgar Ramírez, que hace del detective Joe Mendoza, y de Ismael Cruz Córdoba. Hicieron un vivo los dos latinos, dos de los latinos de la serie, que estuvo muy piola. O sea que no solo ven la serie, tienen un montón de contenido después dando vueltas para sumar a la experiencia, además de muchos podcasts más de otras series como Perry Mason, como Katie Keene, El asesino sin rostro, Watchmen, Lovecraft Country, Westworld y más series originales de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Fiorella Sargenti. Yo soy Eugenia Mariluz y esto fue The Undoing, el podcast, y por última vez digo hasta la próxima.